creyente que realmente reconoce el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. También la presencia del Espíritu Santo y su ministerio en la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo tiene una función muy grande en el mundo. Muy bien. Gloria a Dios. Además de ser el representante de la deidad, es el que hace posible que los que están interesados en conocer a Dios puedan tener esa experiencia. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a los hermanos que se han esforzado a pesar de las condiciones del tiempo. Han hecho, si llamarle pudiésemos, un sacrificio, porque las condiciones del tiempo, especialmente en el centro y en el noroeste de los Estados Unidos, es muy precaria debido a las nevadas que han habido y la cantidad que ha caído de nieve y el congelamiento de las autopistas, Gloria a Dios. de las calles o aceras. Pero la Iglesia Cristiana El Buen Pastor, junto a mi persona como pastor y un grupo de hermanos, los que nos ayudan con la adoración, con las alabanzas, y otros más que son muy fieles en toda circunstancia y en toda situación. Tenemos a los hermanos Cruz con su hija, que nos ayuda para hacer posible que miles de personas puedan escuchar y puedan ver nuestra programación, que es dedicada especialmente en agradecimiento, en gratitud al Señor y para beneficio de miles de personas que actualmente nos están escuchando y viendo, porque están interesados en recibir Dios a través de nuestra programación, nuestras actividades. Se ha estado manifestando en muchos lugares donde se ha dado la oportunidad y Dios se ha manifestado. Agradecemos también a los que participan en los estudios que presentamos, porque nuestro deseo es compartir lo mucho y lo bueno que Dios nos permite a través de su palabra, del Espíritu Santo y de los hermanos que se esfuerzan en estudiar, en prepararse para dar el máximo en el conocimiento del Señor. Amén. Hoy vamos a conocer el gran privilegio que tenemos aquellos que el Señor ha llamado y a otros que ha enviado para dar a conocer
las buenas nuevas del Evangelio. Gloria a Dios. El tema del estudio es la vida de un enviado de Cristo. La verdad central, ser enviado por Cristo es un gran privilegio y una seria responsabilidad. El versículo clave de todo este pasaje bíblico está en Mateos capítulo 10, versículo 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El cuerpo del estudio bíblico se encuentra en el libro de Mateos, capítulo 10, y una serie de versículos en el mismo capítulo que estaremos escuchando y recibiendo la enseñanza de la palabra. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. A esos 12 yo les juro que les dio instrucciones diciendo: por camino del riesgo vayáis, y darás de sanidad sus mujeres. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, y de gracia recibisteis, dad de gracia. Y al entrar en la casa, saladla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibe ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de los pies. He aquí, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mas cuando os lleguen, no os pues, o como hablaréis, porque de aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El discípulo es más que su maestro, y el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y no temáis a los que matan el fuego, mas el alma no pueden matar. Tened más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vosotros aquellos estáis acostados. Así que no temáis,
más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y el que toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Padre, te damos gracias en esta hora. Es un privilegio grande el que nos has guardado y protegido y permitido llegar al templo. Te queremos, Señor, adorar y glorificar, pero queremos que nos uses para tu gloria y para tu honra, permitiendo, Señor, que tu palabra sea en esta hora de mucho beneficio, de mucho bien para aquellos que aquí estamos y los que han de escuchar y ver a través de los medios de comunicación. Bendice, Señor, el hermano que nos va a dar el estudio de tu palabra y seas tú glorificado en todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea Dios. Santo Dios. El Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Amén. Aún con lluvia, con nieve, con frío, gracias a Dios que nos permite llegar, que nos permitió llegar. Y sabemos que tenemos un compromiso con Dios primeramente, ¿verdad? Y como dice el pastor, tenemos un compromiso con las personas que nos observan, más las personas que no pueden llegar por el clima, ¿verdad que sí? Pero gracias a Dios, vamos a empezar a adorar a nuestro Señor con nuestra primera alabanza. Para mí
Seguimos con la segunda alabanza. Solo tú eres santo, Señor. Gloria a Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Primera de Juan, versículo 5. Alabado. Primera de Juan, versículo 5. Alabado. Alabado. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios
y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Hermano José, si puede orar por la palabra. Gracias. José. Gracias, Señor. Venimos ante tu presencia, Señor, humilde y humillado en reverencia, para darte gracias, Señor, por tu palabra. Esa palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Esa palabra que es tan nutritiva a nuestra vida espiritual, Señor. Esa palabra, Señor, que nos enseña cómo a mantener tus mandamientos, Señor, enfrente de nosotros, Señor, poniéndolo en práctica, Señor, para que nuestra fe siga creciendo, Señor. Gracias por tu palabra y que tu palabra quede grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, para que a través de ella, Señor, continuemos siempre haciendo tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar el último coro y para recoger las ofrendas. Amén. Gloria al Señor. Nuestro pastor con nosotros. Amén. Gracias damos al Señor. Y como dije, agradecemos mucho el esfuerzo de los hermanos que han venido y de aquellos que nos están escuchando. Como dije, en este día son muchas las congregaciones
y organizaciones que han tenido que suspender sus actividades. Pero nosotros tenemos un compromiso con una audiencia, con un grupo grande, tanto de personas que ya han aceptado a Cristo como su Salvador personal, como muchos que nos están escuchando, y nosotros estamos deseosos porque llegue ese momento cuando decidan recibir a Cristo como su Salvador personal. En esta ocasión vamos de inmediato a la palabra, al estudio. Nuestro hermano Herreras está listo, nuestro hermano Efraín Herreras está listo para presentarnos ese estudio tan interesante e importante en la vida de los creyentes. Sé que hermano Herreras, ven, pasa como Dios ponga en tu corazón. Amén. Gloria al Señor. Como siempre decimos, es un privilegio especial. Y aunque muchas veces puede sonar a rutina, la repetición de palabras y todo esto, pero la verdad es que si ponemos atención a la oportunidad que tenemos, al privilegio que tenemos de haber sido llamados hijos de Dios, eso es especial. Pero como se vuelve tan rutinario, a veces no entendemos, no pensamos exactamente lo que eso significa. Significa sencillamente que dejamos de estar en las tinieblas y pasamos a la luz. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, por la gracia y por la misericordia que Él tuvo. En esta noche tenemos un tema, ¿verdad?, que es significativo, ¿verdad?, porque es la vida de un enviado de Cristo. Bueno, ahora recordamos que es un enviado, estamos generalizando así. Un enviado es una persona, ¿verdad?, que es dirigida por otro a hacer algo especial. Se refiere que hay mensajero y hay enviado. Pueden ser sinónimos, pero son cosas diferentes. Porque el mensajero se encarga de llevar solo cosas establecidas, cosas ya hechas, de que alguien, una fábrica, una oficina, alguien envía o simplemente cartas o palabras. Pero el enviado, esto tiene que ver algo, digamos, con un concepto más profundo, ¿verdad? Porque está diciendo que está tomando la representación de algo o de alguien. Y esto de tomar la representación de alguien, estamos diciendo, bueno, esto es, está, digamos, identificándose con la persona que lo está enviando, le está otorgando esa confianza. Por ejemplo, en las compañías, grandes compañías multinacionales, ellos tienen una persona encargada, un CEO, un CEO, que en realidad, digamos, son personas que tienen la plena, ellos no son los dueños, pero ellos tienen la plena autoridad, tienen la plena capacidad para decidir en nombre de la empresa. Y esto significa que las decisiones de las cosas que ellos hagan van a repercutir para bien o para mal en beneficio, ¿verdad?, de la empresa. Y así, digamos, dentro de los países. Los países tienen sus propias representaciones. Sabemos que un país tiene sus diplomáticos, un reino o un imperio,
pero tiene sus propios representantes que van, digamos, ellos a negociar o a tomar o a dominar en nombre de eso. Pero realmente nunca los presidentes, los reyes, los emperadores son los que lanzan las cosas, son los delegados. Pero esos delegados, ¿verdad?, se les ha otorgado esa autoridad y ese poder para hacer las cosas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que lo que ellos hagan, ¿verdad?, lo va a tener que aceptar el que lo ha enviado. O sea, el dueño, la directiva, el rey, el presidente, lo que sea, va a tener que aceptar esas decisiones, porque significa, quiere decir, que le ha otorgado una confianza a una persona que está capacitada para eso. Porque de lo contrario, no podría delegarle toda esa responsabilidad. Y entonces, dentro de esto, ¿verdad?, que creemos nosotros, es la vida de un enviado de Cristo. Ahora, recuerden, está diciendo, ¿cómo tiene que ser la vida? En muchos aspectos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo tiene que vivir? ¿O cuáles son sus funciones que tiene que realizar para eso? Y dentro de eso estaba pensando en un ejemplo de alguien que Dios lo llamó. Allá en capítulo 2 de Éxodo, ¿recuerda usted a Moisés? A Moisés Dios lo llama. Pero recuerde que tenemos que clasificar que un enviado tiene que ser una persona que esté dispuesta a hacerlo, que tenga ese deseo de hacerlo, porque a lo contrario no va a cumplir la función. Entonces, si recordamos un poquito la historia, así general, sabemos cómo se creó Moisés, dónde se creó, la mamá lo creó, luego se desarrolló en conocimiento dentro del palacio, pero cuando él dice que ya tenía la mayoría de edad, en una ocasión, como él se había creado con su pueblo, porque la madre lo había creado, pues se identificaba con ese pueblo, con sus creencias y con su conocimiento. En una ocasión vio a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Pero ¿qué quiere decir? Que él actuó con impulso. Él actuó viendo la injusticia. Entonces, él se tomó la justicia en su propia mano. Aunque tenía ese deseo de liberar a su pueblo, pero él estaba actuando por su propio deseo. ¿Y eso qué le causó? Que su propio pueblo, la propia gente que él estaba defendiendo, fueron los que lo acusaron después. El otro día dice que él vio los hebreos que estaban peleando y trató de separarlos, y que le dijo uno: ¿me vas a matar o mataste al egipcio? Pero Moisés se dio cuenta en el lío que estaba metido, y cuando llegó ante el faraón, él tuvo que irse. Entonces, ahora nosotros conocemos la historia, pero realmente no sabemos qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. A veces uno dice: yo siento el deseo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, o yo quiero hacer cosas con Dios, o hacer cosas buenas. Pero a veces tenemos que entender que todo es un proceso, y cuando no nos adaptamos a ese proceso, entonces nos vienen problemas. Entonces, eso le pasó a Moisés. Entonces él tuvo que irse, ¿verdad?, para Madián, tuvo que vivir ahí, se casó ahí. Pero aún con eso, fíjese, entonces Dios se le aparece un día, aunque él no había tenido, digamos, experiencias, al menos la Biblia nos dice que él había tenido experiencias personales con Dios, ni había experiencias personales dentro del pueblo, porque era un pueblo que estaba esclavizado, que vivía comúnmente dentro de Egipto, pero que estaba siguiendo simplemente sus tradiciones, estaba siguiendo doctrinas, ¿verdad?, que habían seguido de sus antecesores, en el cual Abraham era la máxima representación, en que Dios le había dado la promesa y ellos lo creyeron. ¿Se imagina lo que es creer eso?
dentro de un pueblo que es cultura diferente, medios diferentes, y no transculturizarse. Y luego sin haber exactamente personas que les enseñaran, que no estaban relacionadas a eso. Más sin embargo, la fe de estas personas logró mantener vivo, digamos, ese conocimiento de un Dios único. Porque donde ellos vivían había muchos dioses, ¿verdad? Egipto era un país, ¿verdad?, monoteísta, tenía politeísta que tenía muchos dioses. Entonces, por religión, o por decir, bueno, todas las personas necesitamos algo espiritual, porque algo que llene más allá de lo físico. Es decir, por eso no podíamos decir que no tenían medios. Pero más sin embargo, ellos conservaron y pudieron transmitirle a sus hijos esos principios. ¿Cuántas generaciones pasaron dentro de eso? En 400 años, ¿cuántas generaciones pasaron? No quiere decir que todos lo entendieron, no quiere decir que todos, porque lógico, o sea, uno mismo, digamos, lo que vivimos en nuestras generaciones, ya pasar a la segunda, tercera generación es difícil. Y luego un país diferente, con una cultura diferente, ¿verdad? Tiene que haber un convencimiento, un principio, o un nacionalismo o algo que impulse a poder mantener eso. Tanto el idioma como la cultura, ¿verdad?, como aparte de lo que nos hace identificarnos con nuestra propia identidad. Entonces, dentro de eso era lo que había mantenido a este pueblo dentro de eso. Esa fe que Dios había prometido y que les había prolongado a este pueblo. Entonces Moisés fue el escogido en su momento, pero vimos que él no sabía que era el escogido. Él quería, él veía la injusticia, pero quería arreglarlo a su manera. Entonces tuvo que irse. Luego Dios se le aparece y le dice, ¿no?, cuando leemos todo el capítulo 3 de Éxodo, donde le hace el llamamiento, Dios le da todas las formas, él ve la zarza, le llama la atención, él dice qué está pasando ahí, ¿verdad?, porque eso está ardiendo y no se quema. Y pueden haber un montón de explicaciones, ¿verdad?, lógicas, por la cera, por el medio, en fin, las cosas. Pero el hecho es que él veía que era algo especial. Y se acerca. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando se acerca, escucha algo, siente algo que le dice, no sigas. Quítate las sandalias, porque el lugar que estás, santo es. Entonces, ahí empieza, ¿verdad? Pero hasta este momento, si tratamos de pensar y tratamos de ponernos en el lugar de Moisés, vamos a ver que no es fácil, porque hay experiencias que no hemos tenido, que simplemente son conocimientos generales, y entonces que se nos presente algo así, bueno, entonces Dios tiene que actuar en nuestra vida para que nosotros podamos sentir y estar dispuestos, ¿verdad?, a creer eso que está sucediendo. Bueno, Moisés lo hizo, aceptó eso, y después dice que se fue porque entonces Dios le dice, yo te voy a enviar de regreso a Egipto, te voy a enviar para que liberes a mi pueblo, que vayas con Faraón, saques a mi pueblo, para que ellos me salgan a adorar en el desierto. Es decir, le está diciendo, te voy a enviar con eso. Moisés no era una persona ignorante, se había creado dentro de un medio podía tener conocimientos intelectuales, podía desenvolverse, mas sin embargo, lo que Dios le estaba presentando no era fácil, porque le decía, te voy a mandar a liberar al pueblo. ¿Cuánta gente era eso? Moisés no los conocía, todos, y mayormente los años que habían pasado que no había estado, y en la forma que se fue, no fue agradable. Es decir, que
no se podía decir que el pueblo estaba esperando o que iban a recibir noticias de Moisés. Yo no sabía nada de eso. Lo que el pueblo hacía era clamarles, estar pidiéndole a Dios para que esa promesa se cumpliera. Pero imagínense, uno dice, bueno, estoy ahora aquí, le estoy pidiendo a Dios las cosas y Dios quiero que me ayude en el ministerio, Dios quiero que me ayude en esto. Pero a veces empezamos a clamar y a decir, ¿qué es lo que va a hacer conmigo? Y más sin embargo, pasa el tiempo, como que no sucede lo que nosotros esperamos. Porque una cosa es lo que Dios dice y otra cosa a veces es lo que nosotros pensamos. Y a veces creemos que porque voy a hacer las cosas para Dios, Dios tiene que respaldarme. Pues yo quiero hacer esto en la iglesia, yo quiero hacer esto en la obra, yo quiero hacer esto en la comunidad, y quiero servir las cosas para Dios. Y a veces pensamos que es suficiente, como que Dios está en la obligación de respaldarnos, simplemente porque nosotros tenemos el deseo de hacer las cosas. Pero con Dios no es así. Dios da el procedimiento. Y eso es precisamente lo difícil para nosotros los cristianos entender. Porque nos hemos criado en un medio de unas doctrinas, de unos reglamentos, unas cosas que nos dicen unas cosas y que a veces como que no es exactamente como nosotros esperábamos. Nos dicen, mire, Cristo va a venir, Cristo viene. Recuerdo un tiempo que ese era el eslogan del cristianismo. Cristo viene, Él viene pronto. Entonces luego la gente que decir, tanto tiempo desde que yo tengo idea, oigo eso y nunca viene. ¿Por qué? Porque están con esa, digamos, y porque nosotros mismos no entendemos, menos lo va a entender la gente. No entienden que ese es el procedimiento de fe, porque eso es por fe. Ahora, Dios da las señales, pero para saber las señales se tiene que tener conocimiento. Y para tener ese conocimiento se tiene que creer en Dios. Pero sí, yo no creo totalmente lo que la Biblia dice. No creo, digamos, lo que la palabra dice. O no creo la doctrina. Por mucho que unas cosas intelectualmente me encajen y pueda decir esto es así. Pero esto a veces solo es intelectualidad. Porque la Biblia es un libro, dice que es vivo, es eficaz. Pero también es un libro común y corriente. Tiene de todo. Tiene guerras, tiene literatura, tiene muertos. Dice, alguien dijo que la Biblia es como meternos las manos y nos sale manchar de sangre. Porque todo está basado ahí, porque en eso se basa todo ese principio de la sangre. Pero no en la sangre simplemente un sacrificio, sino en todo lo que sucede. Entonces mucha gente cuando lo lee, cuando la dice, bueno, esto como que este Dios es un Dios sádico, ¿verdad? Que está mandando guerras, que está viendo. Y luego los hombres han establecido esas doctrinas, ¿verdad? Que hacen ejércitos, hacen doctrinas, hacen reglamentos y mandan a matar a otros en el nombre de Dios. A través de la historia se ha visto todo eso, ¿verdad? Y entonces se justifica, dice, porque son guerras santas, porque Dios es el que nos manda a hacer esto. Pero, ¿por qué? Porque es bueno, porque estos son impíos, porque estos no son cristianos, porque estos no creen en Dios. Entonces solo nosotros somos los que tenemos la verdad. Cuando nosotros aducimos y decimos, nosotros somos los que tenemos la verdad, nos estamos convirtiendo en egoístas, ¿verdad? En orgullosos, porque Dios me ha dado esa preferencia, Dios me ha dado ese conocimiento, yo soy especial para Dios, los demás no. Incluso aquellos que dicen que no siguen la doctrina igual que nosotros, no, eso no son hijos de Dios, y menos aquellos que no creen en Cristo. Mas, sin embargo, que dice Juan, Dios vino, de tal manera amó Dios al mundo, porque todos somos criaturas de Dios.
Todo el mundo tiene la oportunidad de ser hijo de Dios. Lo que pasa es que a veces no lo saben o no quieren entender. Pero en Dios no hay diferencia. No importa lo que esté creyendo en este momento, no importa cuál sea su filosofía, no importa cuál sea su doctrina, Dios es igual para él. No es mejor para nosotros que para él, no. La diferencia es que nosotros, Él ha tenido misericordia y nos ha dado el entendimiento. Hemos podido entender, hemos podido creer. Entonces, eso es realmente lo que nos está ayudando a entrar dentro de ese proceso. Entonces, Moisés tuvo que pasar por eso. Pero fíjense, Moisés es una serie de cosas. Yo le dije, te voy a mandar, y al fin dice sí, pero luego dice, yo no puedo hablar, yo no puedo. Y Dios al fin le dice, está bien, te voy a mandar a tu hermano, te voy a mandar acá. Y al fin dice, va, se lleva a su mujer, ¿verdad? Séfora, y se va para allí. Pero aún Moisés tiene problema. Cuando usted lee los capítulos 3, 4, 5, entonces, ¿verdad? Llegó un momento, porque Moisés dice, bueno, está bien, cuando yo llegue con Faraón, ¿qué le voy a decir? ¿Quién es ese Dios? Si Dios ya sabía muchos. Y tenía sus representantes, tenía sus sacerdotes. Entonces, ¿qué hace especial ese Dios tuyo? ¿Y quién es y cómo se llama? Y él simplemente le dice, cuando te preguntan, dile, yo soy. Ahora, hoy día, la palabra yo soy es para nosotros en nuestro castellano, es normal. Pero ¿qué significa yo soy? Usted se identifica y usted dice, yo soy. Cuando usted dice yo soy, ¿qué está diciendo? ¿Quién es usted? Dice yo soy. Usted está diciendo yo soy único. No hay otro como yo. Yo soy más bonito. Me lo creo yo, aunque los demás no. Pero yo soy. Porque yo soy imagen de Dios y Dios no quiere otro igual que yo. Nos creó a todos en diferente forma, pero cada uno tenemos nuestra propia identificación. Entonces, eso es lo que significaba cuando Dios le dice, yo soy. Está diciendo, no hay otro. Yo soy el creador de todo. Yo soy el que tengo el poder. Yo soy el Dios de la creación. Aunque en el idioma antiguo era muy limitado, especialmente en el hebreo antiguo. Entonces las palabras y los sinónimos no eran muy comunes. Entonces por eso es cuando los hebreos se referían a yo soy, pues trataron de poner 3, 4 palabras porque no existían, ¿verdad?, las consonantes, que no podían identificar. Y por eso no se atrevían a mencionar el nombre de Dios. En cambio, en nuestro vocabulario, que es más rico, más extenso, más profundo, ¿no? Entonces tiene muchos sinónimos, muchos, pero más sin embargo, la palabra yo soy es única, no cambia. Eso nos identifica. Recuerden que normalmente a veces antes o en nuestro lugar, uno iba a una casa y tocaba. Decían, ¿quién es? Uno dice, yo soy. No están tratando cuál su nombre. Si la persona lo conocía por su voz, simplemente decía yo soy. A ver, eso no sé cómo posible que yo soy. Pero la persona lo conocía por la voz. Pero si era otra persona, no podía decir simplemente yo soy. Tenía que identificarse, el fulano de tal, entonces para poder entrar en esa relación. Entonces, para poder conocer a Dios, tenemos que conocer esas sus cualidades, pero tenemos que conocer y entender y creer que realmente Él es único. Por eso Él se identifica como yo soy. Y no hay otro como Él. Hay muchos dioses, tienen sus propios nombres, pero no tienen esa identidad, no tienen ese poder, esa fuerza para decirlo. Entonces, por eso
Dios le dice, anda, yo te envío. Y cuando te presentes, simplemente dice, yo soy mi guía. Tanto a su hermano, el sacerdote, como cuando se presenta con el faraón, eso lo identifica. Pero ahora dice, está bien, yo voy a ir, pero ¿qué más puedo hacer? Solo palabras. En primer lugar, yo no soy un buen orador. ¿Y cómo le voy a explicar? Yo soy. Y sencillamente Dios, ¿qué le dijo? ¿Qué tienes en tu mano? Una cosa sencilla, una cosa común. Una vaca. Bueno, úsalo. Y se convierte en una serpiente. Luego él hace esa reacción, porque él, claro, se asusta. Pero luego le dice, toma, y se vuelve nuevamente la vaca. Pero si aún así no te crees, bueno, le dice, bueno, él le da la otra serie, ¿verdad? Le dice, él no que creerá ni verá mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Entonces Dios le dice, bueno, tienes la vara. Luego le dice, pon tu mano dentro de tu callado, y la mano sale rosa. Luego lo vuelves a meter, sale sana. Pues él no te crees. Entonces mira, vamos a poner agua ahí, el agua se va a convertir en sangre. Ahora, ¿qué le estaba dando Dios a Moisés con eso? Le estaba dando autoridad, le estaba dando el respaldo. No necesitaba ejércitos, no necesitaba una fuerza especial, simplemente la autoridad. Que recuerde que la autoridad y el poder son dos cosas que otorgan realmente un dominio sobre todo, especialmente la autoridad. Pero pues el poder ya es otra cosa, pero la autoridad es lo que le da la seguridad y ese respaldo que lo que usted hace tiene que ¿quién está detrás de usted? No es que la autoridad sea la persona, es que lo respalda. Un policía tiene a alguien, por lo que sea, pero la gente no le puede replicar, no puede hacer nada, tiene que obedecer. ¿Por qué? No por la persona, por lo que representa. Él tiene la autoridad que se le ha otorgado, pero eso no significa que él tenga poder, porque él no puede decidir sobre lo que él cree que la persona hace. Entonces su responsabilidad es tomar autoridad y luego conducirlo ante un juez para que las cosas se decidan. Entonces la autoridad es algo que se nos otorga para poder actuar, para poder hacer en nombre, en este caso, en el nombre de lo que Dios hace. Entonces por eso ahora Moisés va y entonces le dice, ahora tú tienes autoridad. Pero aún con todo eso, fíjese que Moisés va y luego te encuentra como que no está muy convencido todavía, que a un momento que nos va Dios, porque luego ahí que vemos qué es lo que está pasando. Entonces Dios dice que va a haber un momento que tiene que quiere matarlo, ¿verdad? Lo ha enviado y ahora dice que quiere matarlo. Ahora vamos a decir, ahora él está diciendo dentro de esto, ahora Dios de Egipto, porque ahora, pero entonces Dios le dice, cuando él dice que Dios quiere matar a Moisés, ¿verdad? Por las circunstancias en que estaba. Pero fíjate que se me perdió, pero aquí está, venía. Entonces decimos aquí. Cuando entonces dice que Aarón levita,
Estoy diciendo la verdad a Cristo. Lo que hace en Egipto, dicho, sacaré de la aflicción a ese pueblo, y soy respondió, y tienes que ir. En el 4 hablando de Isaac, mete la mano, ¿verdad? Cuando le da autoridad sobre las cosas, y si aún no creen en estas señales, ni vienen tu voz, tomarán de las aguas del río y la derramarás. Entonces dice, luego dice en el 14, ya después de que Dios le diga todo eso. Ahora en el 14 dice, del 4:14, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Cuando él le dice, no puedo hablar, no puedo hacer nada. Entonces, Dios le está diciendo, te estoy dando los medios, te estoy dando las cosas, y él seguía protestando. Y entonces le dice, bueno, te voy a dar a Aarón, te voy a dar la autoridad, Aarón va a ser el que hable por ti. Y entonces todos los ancianos de Israel eran, entonces ellos y tú presentarán al rey de Egipto, y el Señor Dios de los hebreos dice que ha venido a nuestro encuentro, y dejemos de hacer un viaje de 3 días. Lo que Dios quería, bueno, le dice, bueno, te van a salir, pero él dijo, Faraón no los va a dejar salir. Ustedes se van a presentar ante él, pero él no los va a dejar salir. Entonces van a tener, ¿verdad?, que tener el respaldo, van a tener que tener esa autoridad, ¿verdad? Pero antes de llegar ahí, dice en el capítulo 4 y verso 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová salió al encuentro de Moisés. Una versión dice quiso matarla y una dice para matarla. Bueno, ¿qué sucedió ahí? Fíjense, cuando usted ve el verso 25, porque aquí está clave dentro del verso 25, realmente cuál era el propósito de Dios y qué era lo que iba a significar. En el 4:25 dice, cuando Dios iba a matar a Jehová, le salió al encuentro, quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. Ahora, ¿qué estaba sucediendo ahí? Fíjense que con esto se estaba recordando algo que Dios había hecho la promesa con Abraham. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál era el pacto de sangre que Dios había hecho con Abraham? Era de él la circuncisión. ¿La circuncisión qué significa? Recuerda que significa, es una parte de un sacrificio, porque está otorgando parte de su cuerpo, está derramando sangre, está entregando, dentro de eso está diciendo, especialmente en las culturas antiguas, es decir, está demostrando, está dando su virilidad, está dando lo que es para tener ese pacto con Dios. Ahora viene, y dentro de todo eso Moisés, ¿verdad? Todavía no estaba muy convencido. Entonces, como que Dios no va a entender, bueno, no tiene que cambiar. Pero fíjate quién actuó ahí. Cuando se lo ve en el verso 25, actuó una mujer, actuó Séfora, e inmediatamente ella le corta el prepucio a su hijo, se lo pone a los pies de Moisés y le dice, ahora eres mi esposo de sangre. Ahora, dentro de esto, ¿qué podemos tener el significado? Fíjense, la mujer que representa, aún hasta el final del Apocalipsis, ¿qué representa a la mujer? La mujer representa a la iglesia. Porque dice que la iglesia se va como una esposa presentada ante el Cordero. Ahora, la esposa está actuando y está haciendo la función ante Moisés, lo que no había hecho, ¿verdad? Hacerle la circuncisión a su hijo. Y ahora con eso dice, hacemos el pacto de sangre, ahora tú eres el esposo de sangre. Y dice en Hebreos, ¿verdad?, que sin derramamiento de sangre no hay
redención de pecados. Entonces tenía que haber ese derramamiento de sangre. Entonces la iglesia ya dentro de ese momento está representando una profecía que iba a pasar miles de años más adelante. Cuando Cristo fuera sacrificado, su sangre fuera derramada y la iglesia nacería dentro de eso. Porque la iglesia es la que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Y nosotros como parte, nosotros formamos la iglesia. Pero formamos la iglesia, ¿por qué? Porque hay un pacto de sangre que Dios había hecho por Cristo por medio. Entonces, ahí estaba representando esa forma, diciéndole, ahora esa mujer que aparentemente no había aparecido más, simplemente va, dice, se casa con él, se lo lleva, y ahora ya toma una figura preponderante, porque está diciendo, está dando la clave realmente de lo que tenía que suceder, lo que estaba faltando para que realmente ese pacto que se había establecido ahora pudiera llevarse a cabo. Entonces, ahora, en adelante ya vemos todo más adelante lo que sucede. Ahora, dentro de esta lección, ¿qué es precisamente lo que nos está diciendo? Cuando Jesús llama a sus 12 discípulos, fíjense, pero ¿qué hizo primero para llamarlos? Bueno, fue Él que los escogió. No fueron ellos, oyeron, estuvieron cerca, pero fueron mucha gente la que fue cerca de ellos. Mas, sin embargo, fue Jesús el que escogió uno por uno. Cuando vemos en el capítulo 10, nos da la lista de los 12 discípulos que le escogió. Entonces está diciendo, ¿pero por qué los escogió? Porque ya habían andado con él. Ya se habían preparado. Ya tenían el conocimiento. Habían creído en él. Porque esa es la parte importante de todo dentro de la vida. Desde el inicio hasta él, la parte importante es la fe. Es creer que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios. De lo contrario, nada funciona. Entonces, ahora como ya los escoge, ahora le dice, llama a sus 12 discípulos, y fíjense, le dice, y le dio autoridad sobre espíritus inmundos para que echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Para qué le dio autoridad? Para tener el respaldo, que vieran que no estaba solo. Es lo que estamos viendo con Moisés. Necesitaba la autoridad de Dios para poder enfrentarse a Faraón. La iglesia necesita el poder, la autoridad que se le otorga para poder enfrentarse con el mundo. Porque fíjense que le está dando autoridad, no le está dando poder. A veces nosotros como que fusionamos eso, como que fuera, decimos, Dios le dio poder y autoridad a la iglesia. Y la Biblia nos dice, lo que dice es que le dio autoridad, porque el poder de Dios es una cosa diferente. Entonces, le dio autoridad para que pudiera actuar dentro del mundo, para poder ayudar a lo que la gente necesitaba. Entonces, ¿qué? La gente está enferma. Eso es lo que más nos afecta. No solo ahora, sino que especialmente más en esa época, ¿verdad? Que no había una medicina tan avanzada, que se estaba limitado. El promedio de vida era de 50 años, 40 años. Entonces, había mucha enfermedad. Entonces, ahora le da autoridad para sanar toda enfermedad, pero también toda dolencia. Y luego dice que los envía, ¿para qué? Y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entráis. Ahora, ¿por qué Jesús les otorga esto a los discípulos? O les da esas instrucciones. Se supone que el amor de Dios es para todos, que el amor de Dios es sin distinción. Y ahora, ¿por qué
califica y le dice, primero vayan a esto. ¿Por qué? Porque sencillamente la palabra tenía que cumplirse como él dice. Entonces, Dios escoge a Abraham, le dice que vaya al pueblo, escoge a Moisés, saca a ese pueblo, lo instruye, lo prepara, para que fuese un representante de Dios. No fue para que simplemente fuera un pueblo entre todos. Porque cuando nosotros vemos en la palabra, realmente el objetivo era que el pueblo de Dios fuera, o que el pueblo de Israel fuera un Dios teocrático, que dependiera simplemente de todas de las órdenes de Dios. Entonces Dios le establece y le dice, bueno, esa es la forma que se tiene que hacer. Entonces fue a este pueblo inicialmente, a estos que creyeron, a estos que se mantuvieron. Esa era la promesa inicialmente para ellos. Pero no quiere decir que se iba a extender a todo el mundo. Claro que se iba a extender a todo el mundo, pero era en el orden que tenía que Dios había establecido. Primero a estos que creyeron, a estos que le creyeron por fe, a estos que se mantuvieron durante tanto tiempo esclavizados y más sin embargo mantuvieron esa fe. Entonces Dios honra a los que le honran. Entonces, es decir, el pueblo judío puede hacer lo que quiera, pero de una u otra forma ha podido mantener esos principios. Tienen sus problemas internos, tienen la cosa, pero como pueblo en general tienen esos principios. Y lo vemos a través de la historia. Ellos nunca han tenido un lugar, los sacan de todas partes. A través de la historia los saca la Iglesia Católica, los sacan los musulmanes, los sacan en la parte de Oriente. En todo lugar Dios había establecido. Estaban por 100 años, 200 años, y luego los sacaban de ahí. Tenían que ir peregrinando por diferentes partes. Entonces, pero de una u otra forma, Dios está siempre con ese pueblo. Porque quizás no todos creen lo mismo, pero hay un grupo que siempre está creyendo en esos principios. Y por ese grupo es que Dios mantiene su promesa dentro de eso. Hoy vimos que el pueblo de Israel, pues hay una serie de corrientes. Pero aunque muchos no creen en eso en un principio, más sin embargo, todo Dios lo va estableciendo y lo va haciendo precisamente porque para honrar la fe de los que le creyeron primero. Por eso entonces Él les dice, primero vamos a las ovejas perdidas de Israel. Porque dice, no entréis por los caminos de gentiles y en ciudades samaritanas no entréis. Pero no está diciendo que no, o que los desprecie o que los deseche. Sencillamente, ustedes no van a predicarles a ellos. Ustedes no van, digamos, a comunicarles el mensaje a ellos. Primero se van a las ovejas. Ahora, si después ellos no quieren creer, pues ya se les dio la oportunidad. Ya tuvieron el medio, ya Dios cumplió con el Señor. Entonces ellos van a tener que seguir después dentro del proceso para ir aprendiendo. Entonces por eso, porque recuerden que Jesús mismo, ¿verdad? Dice, los samaritanos no se llamaban los judíos, mas sin embargo en una ocasión a Jesús le era necesario pasar por Samaria para establecer comunicación con una samaritana. Es decir, ni siquiera era con un hombre, era con una mujer, y que era de mala reputación. Mas sin embargo, esa mujer creyó y fue en medio para que entonces ese conocimiento del Mesías fuera otorgado a esa gente. Pero inicialmente Dios le da esa luz y le dice, yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos es cercano. Fíjense que aquí dentro de eso, porque ¿qué es lo que esperaban los judíos realmente? ¿Cuál era la esperanza de ellos? O de ellos, su idea era establecerse. Esto donde Dios le había prometido por medio de Abraham, la tierra prometida. Pero ahora ya Jesús entra en otra dimensión y les dice, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora está diciendo, ya no simplemente estamos hablando
de este mundo físico, de este mundo que está en pecado, de este mundo material. No. Estamos entrando a esa dimensión espiritual. Es donde Dios se está acercando al pueblo. Es donde Dios se está dignificando a llegar. Y ha llegado por medio de Jesucristo. Se vino a entregar por medio de Jesucristo a ese pueblo. Y entonces ahora el reino ya no se quedará. Ahora el reino de Dios está en medio de los hombres. El hombre ha creado doctrina dentro de esto. Bueno, dice, un reino, dos reinos y otra serie de cosas que establecen en sus teologías. Pero lo importante en el principio es sencillamente lo que Dios está diciendo: yo creé un lugar para ustedes y ahora yo voy a estar en medio de ustedes. Cuando Dios ordena que hagan el templo, entonces Él habitaba en medio del templo. Ahora, cuando Dios se fue por los pecados, los israelitas se les olvidó y siguieron adorando el templo. Ya Dios no estaba ahí. El templo tuvo que ser destruido. Porque entonces, pero son profecías que se habían estado diciendo. Esta es la forma en que Dios ha establecido para poder llegar a la humanidad. Entonces, el reino de los cielos se acercaron y luego de sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque recuerden, dice que los aires, la Biblia, están llenos de demonios. Porque los demonios andan sueltos. Lo que pasa es de que se nos ha limitado la vista y no podemos verlo. Pero dentro del mundo espiritual hay muchos que andan así. Y los vemos cuando tratan de apoderarse de un cuerpo, cuando tratan de entrar dentro de algo. No lo pueden dominar totalmente, porque no pueden poseer ese cuerpo, pero tratan de afectar, o por medio de enfermedades. Recuerda una mujer en una ocasión que andaba encorvada durante mucho tiempo. ¿Y qué es lo que tenía? Un demonio gordo ahí que le cargaba sobre la espalda, que la doblaba. Pero dijo Jesús: ese es un demonio, sacalo. Y le dijo: ya, ándate. Y dejó libre a la mujer. Entonces, así muchas veces el hombre debe venir. El diablo no puede entrar si nosotros no le abrimos la mente. El diablo no puede ver sus pensamientos ni puede penetrar dentro del cuerpo, porque el cuerpo está hecho específicamente para el alma, y el cuerpo, como podríamos decir, es como un traje a la medida, que está hecho para eso. Entonces, entran enfermedades, contaminan ese cuerpo, pero ese cuerpo a la vez está tratando de defenderse. ¿Por qué? Porque reconoce que hay cosas que entran que no son de él. Entonces, el enemigo aprovecha por eso, porque al fin y al cabo las enfermedades es el que las trae. Y todo lo negativo para el hombre es el diablo que lo ha puesto. Lo que pasa es que como no puede entrar totalmente en la mente del hombre y dominarlo, pues él dice: lo voy a meter por aquí, lo voy a meter por allá. Pero muchas veces es por nuestros descuidos. Muchas veces porque nosotros se lo permitimos. Porque llevamos una mala vida, porque llevamos una vida organizada, porque tantas cosas que nos traen en el mundo, que nos dominan, y sin darnos cuenta nos agarramos tanto a este mundo que cuando así sentimos, le estamos abriendo la puerta del enemigo. Y por eso es que existen, ¿verdad?, estas cosas, tantas matanzas, tantas cosas que afectan a la sociedad. ¿Por qué? Porque el diablo se ha metido, no logra dominarnos, pero está tomando posesión. Está haciendo, digamos, que las personas hagan cosas que no deberían hacer. ¿Por qué? Porque la gente perdió ese contacto y ese conocimiento y queda dentro del decálogo que Dios le da. Los dos mandamientos principales. Primero, amar a Dios sobre todo. Pero Jesús dijo: el segundo es igual que el primero. ¿Y cuál era? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí dentro de lo que pone no hay escape. No hay decir:
que este es de otra raza, es de otro color, es de otra posición, es de otro medio. No. Dice, el prójimo es el prójimo. Porque al fin y al cabo todos somos iguales. Podremos tener diferentes niveles intelectual, diferente posición económica, diferente posición social. Puede tener más dinero, puede tener menos dinero. Pero al fin y al cabo, es lo mismo. Todo el mundo nace en la misma forma. Todo el mundo come por el mismo lugar. Y todo el mundo desecha las mismas cosas. Y no importa si viva en una casa de oro o viva en la calle. Es lo mismo. Porque esa es el igual que Dios nos hizo. Entonces, por eso precisamente, ese es el mensaje. Y ese es el mandato que Dios le da a los discípulos. Bueno, ustedes sanen a los enfermos. Esta gente está necesitada. Ayúdenla. Ustedes por sí solos no pueden hacerlo, pero yo les doy la autoridad para que lo hagan. Porque con eso están diciendo, el reino de los cielos se acerca. Y luego dice, bueno, ahora dice, si recibiste de gracia, será de gracia. Porque dentro de esto hay muchas cosas dentro de eso, que en un momento, que después la iglesia tergiversó esto. Y entonces, por eso es que la iglesia se fue deteriorando de tal forma, ¿verdad? Porque los hombres se corrompieron. Y entonces, ¿qué quisieron? Cuando la iglesia primitiva, digamos, dejó de ser la apostólica, funcional, y se extendió por el mundo, entonces los hombres se empezaron. El enemigo empezó a aprovechar. Porque recuerda que lo que hace, está bien, si no comentar, pero voy a aprovechar las cosas negativas que hay dentro de los hombres y empieza a utilizar la misma iglesia. Bueno, ya estaban establecidos en Occidente, en Oriente, en la parte de Europa, pero cada uno de esos era un obispado. Se crea el obispado latino, pero en base a qué? En base al Imperio Romano. Eso les da poder. Pero ellos que hicieron en lugar de eso, empezaron a usar ya no el poder espiritual, sino el poder material que se había otorgado. Y tal es así que ni siquiera le pusieron el nombre, porque la iglesia universal, la iglesia católica, que es la representante cristianamente ante los hombres. Porque fíjense, eso es lo paradójico, que es la única iglesia que tiene un estado y que es reconocida por todos los gobiernos del mundo. No tiene un ejército, pero tiene sus bancos, tiene sus comercios, tiene su industria, tiene sus diplomáticos en todas partes del mundo. Entonces, y son recibidos en todos los países como representantes de un Estado y de un Estado supuestamente cristiano. Mas, sin embargo, el nombre no tiene el nombre cristiano. Porque recuerden qué significa católico, apostólico y romano. Católico universal, apostólico, que dicen vienen los apóstoles, y Roma, porque era donde estaba establecida la capital. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, vamos a ser abiertos para todo. El problema fue, porque claro, la Biblia dice que se escribiera a todo el mundo. Pero Pablo dice, bueno, que se conviertan ellos a ti, no te conviertas por ellos. Entonces, eso fue lo que fue haciendo la iglesia cuando se materializó. Empezó a tener más interés en las cosas materiales que las espirituales. Porque Jesús manda a sus discípulos a hacer buenas obras, a darte gracia por que de gracia recibiste. Pero luego la iglesia empezó a materializarse de tal forma que hasta el día de hoy, ¿verdad? Es uno de los estados más ricos. Y el hombre, poco a poco, aún dentro de este medio, dentro de la iglesia protestante, ¿verdad? Ha tergiversado tanto servicio. ¿Cómo es posible que hoy haya mega iglesias? ¿Sabe? En el año 2020, ¿sabe la revista Forbes, en la que se encarga de sacar la lista de las personas más ricas del mundo? Pero para el 2021, dentro de los hombres más ricos, cuando digo ricos, estoy diciendo personas que tengan de 5 millones para arriba. Personales, no invertidos en nada, personales, personal. Los 3 pastores más ricos del mundo, que tenían 5 millones para arriba, están en África.
son iglesias. Ahora, ¿en qué forma? Uno cuando piensa en África, bueno, uno dice África y se imagina siempre a niños que andan desnudos, que andan con las barrigas llenas de lombrices o de cosas que no tienen que comer. Mas sin embargo, hay gente en mega iglesias cristianas, y ahora, ¿por qué son tan ricos? Cuando supuestamente aún en la iglesia católica, con todo lo que sea, ellos no enriquecen a las personas, se enriquece el medio, se enriquece, digamos, el Estado Vaticano, pero ninguna persona en lo individual tiene riqueza. Pueden vivir bien, pueden vivir lo que sea, pero nadie puede decir que tenga un patrimonio y menos de $1,000,000 de dólares, ni aún el mismo Papa. Mas, sin embargo, dentro de las iglesias protestantes no llegaba a eso. Y tan enfáticamente que lo dice, se muestra que el representante de Cristo puede ser alguien que ande con Ferrari, con yates, con aviones propios y con cuentas personales altísimas. Eso está diciendo que están dando, no están dándole gracia, ¿verdad? Se está vendiendo, porque toda esta gente llega ahí porque tiene necesidad de salvación, porque quiere conocer de Dios, pero el hombre ha tergiversado eso, y entonces ha dejado de darle gracia por lo que gracia tenía que recibirlo. Entonces, Dios, precisamente, esto es lo que está tratando de reubicar a la iglesia. Por eso la Biblia nos habla constantemente de eso. Lo que pasa es que el hombre a veces hace oídos sordos a lo que Dios establece. Pero cada uno dentro de nuestro medio, no tenemos que tener una posición especial, simplemente en nuestro medio, en nuestro comportamiento diario, en nuestra comunicación con los demás. Dentro de eso, debemos decir que está dando de gracia lo que de gracia recibimos. No tiene que decir que usted pase todo el tiempo tratando de traer a una persona a la iglesia. No, simplemente está diciendo, cuando tenga oportunidad, lo que tiene que hacer es llevar el mensaje, hacer el bien en lo que pueda, porque eso es precisamente el principio. Eso es lo que Jesús manda a sus discípulos, ¿verdad? Y ahora le dice, fíjese que le dice, vamos a avanzar ahora. Bueno, le dice, bueno, cuando vayan a una ciudad, no las quieren, pues salgan, etc. Ahora dice el verso clave que decir, yo envío como ovejas en medio de lobos. Fíjate lo que el mensaje que le está dando, que está diciendo. El ser cristiano no va a ser fácil. Pero usted sabe que desde el 60 para esta parte, el ser cristiano ya empezó. ¿Por qué? Porque se cambió el sistema doctrinal. Se empieza el empoderamiento, se empieza por las riquezas, se empieza a quedar porque Dios te va a dar por eso, y empieza dentro de ese mal estímulo, en esas malas enseñanzas, que realmente se perdió al principio. Y por eso es que vemos mucha gente que lo que le interesa es lo que Jesús le decía. Ustedes vienen a mí porque yo les doy ¿qué? El pan, porque la comida, porque tienen eso, pero espiritualmente. Entonces mucha gente que está dentro ha perdido su principio. Está esperando por lo que Dios le da, por las bendiciones que recibe, pero se está perdiendo ese principio. Y al fin y al cabo todo eso se va a quedar, ¿verdad? Todo eso se tiene que terminar. Por eso les digo que el hombre también tiene muchas riquezas, muchas cosas, pero esta noche vienen a ver tu alma. Y todo lo que has juntado, todo lo que has hecho, ¿para quién será? ¿Verdad? Porque es cierto que tenemos que vivir, y si tenemos oportunidad de mejorar, pues hay que hacerlo. El hecho es no olvidarnos del principio y creer que hacemos las cosas para Dios como que es una obligación, y creer que hacemos las cosas para Dios porque con eso yo cumplo con Dios y Dios tiene que estar agradecido conmigo porque hago las cosas. Pero no, nosotros tenemos que estar agradecidos con Él. Pero el diablo nos ha cambiado el pensamiento, el diablo nos ha cambiado esa forma.
¿verdad? Entonces dice, yo los voy a enviar como ovejas, pero fíjese que les dice, en medio de qué, de lobos. No está diciendo que voy a meter un lobo en medio de las ovejas. Estoy diciendo que voy a meter una oveja en medio de lobos. Entonces está diciendo, el ser cristiano, el tener ese principio, es difícil. Lo que pasa es que se nos ha olvidado tantos esos principios que simplemente nos hemos convertido en tradicionalistas, en simplemente seguir doctrinales, ¿no? Pero olvidamos el principio realmente de lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Por qué? Porque está diciendo, ahora en el tiempo peligroso, hoy estamos, podríamos ser un arrobamiento. Cierto que en algunos lugares hay cristianos que matan, que sí, pero no es una persecución. No estamos viviendo en una época de prosperidad. Nadie se avergüenza de ser evangélico, la gente no respeta. Pero en tiempos que decía que era evangélico, era ser perseguido, era ir en contra del principio. Pero como nosotros no estamos viendo esos tiempos, estamos con toda esa comunidad, no hemos indagado, y es el objeto, cuando la Biblia nos manda a que escudriñar. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. ¿Por qué? Porque fíjate que está diciendo Jesús. Está diciendo, bueno, dice aquí en esto, no temáis a que mate el cuerpo, teméis a que mate el alma. Porque aquí podemos tener todas las cosas, al fin y al cabo no tenemos que morir. No tenemos que morir. Ahora lo importante es que cómo vamos a morir. Con esa confianza, con esa creencia, o vamos a morir dentro de un mundo tradicionalista, siendo simplemente una religiosidad. Eso es lo que la Biblia trata de enseñarnos. Trata de que extractemos, que pensemos, que hagamos diariamente, constantemente eso. Por eso dice, ser astutos como serpientes y mansos como paloma. Es decir, la astucia es la actividad de pensar, cuidar. A veces nosotros como cristianos, nosotros mismos nos metemos en problemas. Porque como yo soy cristiano, yo puedo hacer las cosas así bien y le puedo decir a este cualquier cosa. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es jactándonos, perdiendo ese principio y haciendo lo que por ese pueblo judío está haciendo, por orgulloso, con dejarse a Dios, creerse que ellos son los especiales. Y eso es lo que Dios trata de enseñarnos, cuidarnos, que realmente dice que el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. No es sencillo, pero eso es lo que Dios trata de enseñar. Que el Señor continúe bendiciéndonos por todos. Hemos tenido un gran privilegio de ser llamados por Dios, ser parte ahora de su reino. Lamentablemente, el pueblo de Israel sucumbió, si podríamos así llamar, en una actitud que le distanció del propósito por el cual Dios los escogió. Dios los escogió para que ellos fuesen los que proclamasen el conocimiento de Dios sobre la tierra, sin excepción. Pero hicieron la excepción y excluyeron a todos los demás humanos, naciones, pueblos, pero Dios nos ha llamado a nosotros. Y esa es una responsabilidad, es un privilegio ser salvo, pero al mismo tiempo conlleva una responsabilidad grande
La que Israel no hizo, la iglesia es quien tiene que hacerlo. Proclamar a Jesucristo el Salvador. Gloria a Dios. En todas las naciones. Gloria a Dios. Nos han llamado desde Puerto Rico Aida Rosario. Hay enfermedades que afectan mucho emocionalmente al ser humano y una de ellas es la depresión. Y queremos orar por Aida. Mariluz González, de aquí de Connecticut, ella nos pide que presentemos a su familia. Ivette González, de Puerto Rico, tiene una petición especial. Vivian Bruno, desde Uruguay, quiere tener la experiencia más grande y la que provee la entrada al cielo por la eternidad. Quiere ser salva. Magaliste Sánchez, desde Perú, también quiere tener esa experiencia de salvación. Rosa Molinas, de Cuba, quiere y desea que el Señor le dé esa experiencia de salvación. Grey Vargas, de Europa, quiere ser salva. Maritza Garza, de Venezuela, quiere experimentar la salvación. Valeria Vélez, de Roma, quiere experimentar lo que es la salvación. A veces los ritos, las ceremonias, muchas otras cosas han querido suplantar la experiencia de la salvación. Pero la salvación es cuando llegamos a Cristo y lo aceptamos como Salvador de nuestras almas y creemos que lo que Él hizo en el Calvario, su sacrificio, es lo que realmente a Dios lo acepta para que nosotros seamos perdonados. Cada una de estas personas que han llamado, vamos a orar por ustedes en esta hora. Y desde el momento que escucharon y sintieron ese deseo en ustedes, fue el Espíritu Santo quien hizo y motivó ese deseo, porque Dios les ama. Y Él no quiere que ustedes perezcan, sino que procedan como en esta hora lo están haciendo, al arrepentimiento. Y alcanzarán, porque Él les proveerá la salvación de sus almas. El domingo, más de 11,000 personas nos hicieron saber que escucharon y vieron nuestra programación. Un pastor de Cuba que escuchó y experimentó, tuvo una experiencia tan grande que está interesado en que viajemos a Cuba, que su congregación quiere recibirnos para que estemos con ellos y podamos compartir de esta gran bendición que Dios nos da en nuestro templo. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Quiero orar especial o primeramente por aquellos que quieren salvación. Donde te encuentras, repite conmigo esta oración.
Padre, en este momento quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador personal. Creo que Él vino a buscarme y a salvarme porque yo estaba perdido. Pero en esta hora, al escuchar tu palabra, creo que Él murió por mí en la cruz del Calvario y que en este momento tú me perdonas porque yo creo en Él y lo recibo. Padre, te doy gracias por darme esta oportunidad de poder recibir la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados y permitirme, Señor, en este momento nacer de nuevo y ser tu hijo y tu hija. Gracias, Señor, por esta gran bendición. Padre, te presento a los que tienen peticiones especiales. ¿Cuál de ellos, Señor, en esta hora pide porque reconoce que sin ti nada es posible? Pero en esta hora cada uno de ellos cree y recibe. Oye, Señor, en este momento, en este instante, tú sabes que para ti no hay distancia. Tú sabes, Señor, que para ti no hay condición ni situación que tú no puedas obrar. Hay vidas en esta hora esperando, creyendo, Señor, que tú has de hacer la obra. Yo te doy la gloria. Te doy, Señor, las gracias, porque sé que tú nos escuchas, tú nos oyes y también obras. Ahora bendice a tu pueblo. Mientras van a sus hogares, cuídalos mientras viajan, Señor, protégelos. Permíteles llegar a sus hogares y descansar. Y así, Señor, en la mañana contemplar tu gloria y servirte un día más. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te los bendiga. Amén. Dios te los guarde.